claro. ¿Sí? Y tienen, claro, son mafias muy consolidadas, que tienen procuradores regionales, tienen fiscales, tienen contralores, o sea, nadie los puede tocar, nunca los tocan. Depende cuando aparece un periodista con una investigación, porque si tú te das cuenta, casi todos los grandes escándalos se han desatado a partir de investigaciones periodísticas, es cuando por ahí ven la justicia, ya porque al juez o al magistrado que lleve el caso le queda muy difícil pues no actuar, porque ya las pruebas son evidentes, pero ellos tienen controlado todo, y eso es una barbaridad. Entonces, cuando yo hablo del 55-86, ¿qué es? Tener un Congreso con mayorías decentes para hacer esas reformas. Es decir, el Congreso no mete más la nariz en la elección, ni de magistrados, ni de contralores, ni de defensor del pueblo, ni procurador. Y ahí empiezan a arreglarse las cosas, porque cuando tú tengas unos entes de control afinados, que trabajen para la gente, Claro. que trabajen para la verdad y no para sus jefes políticos, pues ahí es cuando uno ve que la corrupción se va a marchitar. De resto yo no lo veo. Y en este gobierno nos va a pasar que como hicimos alianzas con sectores que no van a estar de acuerdo con eso, por eso no nos agendan los proyectos. Y si los agendan, los hunden. O sea, en esas mafias que hay en el Congreso, Gustavo, ¿qué porcentaje hay de esas mafias en el Congreso? ¿Qué porcentaje hay de congresistas que están en esas mafias o de corrupción o de narco o de lo que sea? ¿Cuánto es el porcentaje más o menos? Algo estimativo. lo que pasa es que hay jefes y hay gente que pertenece a esa mafia. Entonces, por Sí, decirle, pero hay una casa X. Entonces la casa X tiene 4 congresistas, 3 gobernadores, sí, por eso, pero 2... hábleme de porcentaje para que la gente lo entienda como gráficamente. Yo creo que hoy menos, ¿no? Porque les quitamos mucho espacio en las elecciones pasadas, pero yo creo que un 60% por ahí. Un 60% hace parte de la corrupción, de las mafias, del narco y de toda la corrupción. No, el narco cada vez menos, ¿no? El narco ya digamos Pero que hay. cada vez menos, porque descubrieron que el erario da más plata que el narco y es menos peligroso, digamos. Ya lo que pasa es que ahora los negocios que hacen ya no son ya no se roban 5.000 millones o 10.000, ¿no? Sino de 100.000 para arriba y en billones. Entonces roban tanto que no necesitan ya el narco, pero quedará alguno por ahí que todavía tenga sus vínculos Sí, con el pero un narcotráfico. 60% de gente contaminada de corrupción. 60%. Sí, sí, Eso es un escándalo, Gustavo. Es sí, escandaloso. pero calcúlele que antes de que llegara toda esta bancada grande había más, porque en esta bancada sí podrá haber todo lo que hemos dicho, el tipo que hace una pendejada en un hotel o el otro, pero corruptos yo no veo, digamos, de parte de esos 2 o 3 que le dije que pueden estar haciendo Sí. negocios, yo no veo los demás, yo Que veo hace gente con parte del mucha mente. 60%. Sí. Gustavo, quisiera preguntarle puntualmente qué situaciones de corrupción usted pudo detectar allá, cosas que usted vio, que usted dice, aquí por ejemplo, yo tal vez en alguna parte lo oí hablar a usted de casi que de trata de personas dentro del Congreso. ¿Eso es verdad? Sí, eso existe, Vicky. ¿Cómo funciona esa red de trata de personas en el Congreso? Es, es, es el aprovechamiento, digamos, que hace el poder para... discúlpeme un momentico, Vicky, paren un segundito. Sí, sí, sí. Ya vamos a terminar, niños. Listo, Vicky, qué pena. Una situación ahí con mi mamá. Santi. ¿Pero está bien? Sí, ya. Se ha resbalado oído, pero ya está bien. Bueno, y ahora sí. ¿Íbamos en ¿Pero cuál? está bien? No sé la... No, está bien. Puta, se me olvidó. ¿Cómo funciona? Ya, te la hago de nuevo. ¿Cómo Mire, funciona la red de trata de personas dentro del Congreso? ¿Cómo funciona esa red? porque se van identificando
digamos, uno empieza a ver que empiezan a haber muchas niñas bonitas, ¿no? Ujú. En diferentes ramas. Yo estoy diciendo de algo, denuncias que me hicieron ellas en mi oficina, Sí, 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 delante de mi está bien. secretaria, que está de testigo, que estuvo ahí, ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Yo le dije, bueno, las recibo, y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación por 2 o 3 meses, porque Sí, además la hacen de esa manera para poderlas esclavizar. O sea, si yo le hago un contrato de 2 o 3 meses a una persona que quiero tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a estar conmigo si que se lo hago por un año. Entonces las mantienen así con contraticos chiquitos de 4 meses, de 6 meses, de 5, de 2 meses, y las van esclavizando sexualmente. Eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas, pero el problema que he tenido es que ellas no han querido dar la cara porque unas son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer, otras les da miedo que el novio pues ya las deje, otras el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado. Pero es terrible lo que pasa con la mujer, y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. Entonces, el abuso de pero poder hacia la mujer hay es bárbaro. congresistas metidos en eso, es decir, ¿es un patrocinio de congresistas? Sí, sí, Sí. sí. Son ¿Y cuántas se le congresistas. presentaron a su oficina? Primero fueron dos Ujú, y después tuve charla con otras dos, pero por separado. Digamos, dos ya, una vez y después con por una lo y con menos otra. O sea, 4 como cuatro. denuncias. Sí, sí, 4 personas. Y usted sabe cuáles son los congresistas y todo. Claro que sí. Mm. Y le debe dar mucho asco verlos en el Congreso cuando estaba con ellos. Y porque pues, yo soy hombre, Vicky, si a mí me gusta una persona, pues yo la conquisto. Porque no puede uno Claro, tener la capacidad de conquistar a una persona. Obviamente, entre los 5 años que estuve en el Congreso, nunca yo parecía un caballito aquí con eso, porque yo ni las miraba, porque sabía que uno es tan de mala que parece que va mirando a alguien en una cámara. Nunca me tuve, digamos, no me involucré jamás con nadie del Congreso, porque me parecía que es grotesco cuando uno tiene una posición dominante tener claro. que tener que abusar de esa posición dominante para poder tener a alguien. Incluso no le veo ni gracia. Creo que gracia tiene que estar con una persona contra su voluntad, yo no sé. ¿Y esos son Pero senadores o son representantes? los casos que conocí son del Senado. De la Senado. Cámara no las ¿Y son conozco. 4 senadores distintos ahí? Los que me mencionaron fueron como unos 6 entre senadores y personas que trabajan ahí. Mm. Debía, le repito, darle asco mirarlos a la cara. Me daba mucha rabia y yo no les hablaba casi. Sí.